A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. La conflictividad sindical se encuentra en un punto de ebullición. Varias gremiales empresariales han venido protestando por la situación y esta semana también el gobierno salió a manifestar su preocupación. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, anunció el martes que buscará dialogar con el PIT-CNT sobre las medidas de lucha que eligen algunos sindicatos para reivindicar sus posturas. Como ejemplo, citó actitudes que se han visto en AFE y en CONAPROLE. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo procura cerrar la ronda de negociación colectiva antes del inicio de la campaña electoral. ¿Cómo se para el PIT-CNT ante estas situaciones? ¿Cómo ve el proceso de negociación colectiva que está en curso? De esto es que vamos a conversar en los próximos minutos con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Pereira, buen día, gracias por acompañarnos. Un placer de verdad, como siempre. No debe ser fácil poner la cara por todos y cada uno de los conflictos sindicales. ¿Cómo se ubica el PIT-CNT en ese sentido? No es fácil, pero el PIT-CNT responde después, digamos, cualquier conflicto que se dé en cualquier lugar, digamos, por último lo haya decidido o no la dirección del PIT-CNT. El PIT-CNT es un actor que tiene que jugar un partido. ¿Y cómo está observando el panorama al que yo aludía? Bueno, yo creo que hay una exageración en plantear que estamos en un momento de ebullición de la conflictividad laboral. Eso no lo va a demostrar nada, ni la encuesta de la Universidad Católica, ni la vida real, ni tenemos un país incendiado. Más bien tenemos símbolos que son utilizados para decir acá hay un lío bárbaro, cuando en realidad yo te diría que con tranquilidad puedo decir esto, que más del 90% de las empresas están hoy sin ningún tipo de conflictividad. De forma que plantear el Uruguay de prendido fuego puede ser parte de una estrategia, no sé de quién ni elaborada en dónde, pero no tiene... térmica. No, falta de realismo político, digamos, la posverdad. Yo te digo que está todo prendido fuego, pero estoy acá en la plaza principal de la ciudad y no veo nada prendido fuego. No, bueno. Me dice tanto no. Las ocupaciones están por todos lados y le pregunto a los periodistas el otro día en una conferencia de prensa, ¿y cuál es la última que usted recuerda? Y alguna recordó una, pero cuando pregunté la segunda, ya ninguno, son periodistas, no están todo el día en este negocio de investigar, de saber, de ir a... Entonces, cuando se construye una idea de que en el Uruguay la principal medida que se toma es la ocupación, y cuando en realidad preguntamos cuáles son las dos que se acuerdan últimamente, nadie se acuerda, entonces no es la principal. ¿Me entiende? Sí. Simplemente... De todos modos, llamó la atención que el propio ministro de Trabajo y Seguridad Social saliera esta semana a hablar del tema. A mí mucho más que a usted, porque para hablar con el PIT-CNT el ministro no precisa más que levantar un teléfono, ¿no? Si me lo dice por televisión, supongo que se lo tengo que responder por televisión, ¿no? Porque si me avisa que tengo un problema por televisión y yo lo miro en el mismo momento que usted lo mira en el informativo, a mí me parece que es una gestualidad política equivocada, errática para del ministro. ¿Y a qué le atribuye en todo caso? Y no sé, hay que preguntarle al ministro. Pero digo, cualquiera en el Uruguay que tenga una dificultad, a mí me ubica en 5 minutos. Usted me ubica en 5 minutos. Su producción me ubica en 5 minutos. No es que yo no respondo los mensajes, que a mí me puedan decir, usted no responde los mensajes. No, yo respondo todos los mensajes. Los de usted, los del gobierno, los de los empresarios, los de los partidos políticos, todos, ¿no? Y de todos los partidos. Bueno, y ya que es tan fácil la comunicación, ¿ya recibió el llamado del ministro Murro? Sí, ayer lo recibimos, estamos analizando ir a esa entrevista con cierta molestia, reconozco en el secretariado, porque digamos, no somos de los que creemos que entre organizaciones no tenemos que rezongar públicamente y que en todo caso yo me podría poner en comentarista de acciones de gobierno, otros se podrían poner en comentarista de acciones sindicales y otros en comentarista de acciones sindicales, empresariales, y no me parece que sea el mejor proceder para el Uruguay, ¿no? Esto que porque está pasando yo no soy ni Toto da Silveira ni el profesor Piñeiruda, ¿no? Yo me dedico a la acción sindical, no a comentar los conflictos. Digamos, no, pero por lo que hablábamos recién, usted tiene responsabilidad como presidente del PIT-CNT. Total responsabilidad, pero mi responsabilidad no es comentar, mi responsabilidad es resolver. Pero llama la atención que ahora el PIT-CNT se moleste con el ministro Murro, cuando en las últimas semanas más bien lo que había existido era molestia de cámaras empresariales con el ministro Murro por otros temas vinculados con las negociaciones salariales, etcétera, ¿no?
Sí, de nuevo, eso a las cámaras empresariales. Yo parto de la base de que en Uruguay se está construyendo un relato errático en relación a la conflictividad laboral. Todo el mundo habla de una conflictividad laboral y en realidad hubo algunos piquetes en algunos supermercados, alguna acción sindical en Conaprole. Ahora, ¿cuál es la acción sindical en Conaprole? Un día deberíamos hablar en serio, ¿no? ¿Cuál es la acción? Fíjese. Vamos a hablar de eso. Que una empresa entra en dificultades si no hace horas extras. Vamos a hablar enseguida de esos casos particulares, pero primero escuchemos lo que dijo el ministro Murro cuando indicó que algunos estilos de lucha sindical no le hacen bien al movimiento sindical y no le hacen bien al país. Que la primer medida sindical, y en algunos casos la única medida sindical que se aplica es el piquete, eso nos preocupa. Yo vengo de la escuela sindical de preferir las asambleas, los paros masivos, las huelgas, pero cuando lo primero que se hace es un piquete, y bueno, y creo que ese tipo de cuestiones a veces generan reacciones que no le hacen bien al movimiento sindical ni le hacen bien al país. Bueno, sobre este punto en particular, ¿qué dice usted, Pereira? Yo digo que el piquete es la última medida sindical, que no hay ninguna demostración ni científica ni empírica que la medida de piquete sea la medida priorizada en el movimiento sindical. Las medidas priorizadas en el movimiento sindical están en la difusión del conflicto, en el paro, en la acción sindical con paros perlados, con paros parciales, con paros generales. Ese es el 90 y pico % de las medidas. Ahí está. Podemos quedarnos comentando algunos pero podemos quedarnos comentando los episodios. Entonces por yo ejemplo, podría el decir, frigorífico en Salto hace pocas semanas, por ejemplo, supermercados en estos días, la semana pasada sin ir más piquetes de lejos. un rato, ¿no? Y en algunos supermercados donde cayó una persona, murió y el supermercado siguió funcionando, ¿no? O sea, nos quedamos comentando las acciones sindicales como si del otro lado todas las acciones fueran perfectas, ¿no? Fueron momentos distintos. Sí, totalmente, pero lo que le quiero decir es que ocurrió hace varias semanas, estos piquetes fueron, por ejemplo, fue la semana pasada allí en Disco de Punta Carreta. Yo no me parece mal, y va a haber otros. Ahora, ¿cuál es el horrible daño que le genera a la sociedad uruguaya que una hora los trabajadores organizados en un sindicato difundan sus demandas, protesten, de alguna manera hagan un piquete? Yo quisiera saber, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de la acción sindical, cuál es lo dramático. No es la medida que yo priorizaría, y mucho más cuando está hackeada, digamos. Si políticamente hoy está hackeada, porque no es que los piquetes empezaron este año, Emiliano, hace 6 años que hacen un piquete en los supermercados. Este año hay una estrategia de satanizar la medida, de pensar que esa medida va contra todos los intereses patrióticos, democráticos. Y yo me gustaría saber en qué. Yo sé que yo no lo puedo entrevistar a usted, pero si yo lo pudiera entrevistar le diría, ¿qué es lo dramático de esta circunstancia? ¿Qué valor democrático se afecta? ¿Que la persona en vez de ese supermercado compre en el de al lado? Porque verdad que en Uruguay tenemos un supermercado al lado del otro. Si usted me dijera, al mismo tiempo piqueteamos todos los supermercados, usted me diría, bueno, dejan sin alimentos a la población. Pero cuando es de esta metodología... Se han dado situaciones de tensión que evidentemente vale la pena evitar, no deberían ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en ese supermercado donde se dejaba entrar a la gente y cuando llegaba a la caja, la gente no podía pagar. Allí hubo tensión, ahí hubo diferendos verbales, ahí hubo forcejeos, qué necesidad. Y lo otro, si lo miramos desde el punto de vista justamente del movimiento sindical, la imagen del movimiento sindical. La semana pasada, en el caso del Disco de Punta Carretas, terminó habiendo una orden de una fiscal que llevó la policía para que ese piquete se levantara, ¿no? Yo espero que la fiscalía dedique su trabajo a otras tareas, ¿no? Si se mete en el mundo del trabajo, el fiscal día va a precisar la mayor parte de sus fiscales a ver si un piquete se va a hacer o no, a ver si una medida se va a hacer. Dejemos al trabajo lo que es del trabajo, ¿no? En la medida que judicialicemos los conflictos, porque a veces se gana y obviamente cuando pierde el empresariado queda diciendo la justicia no cumple y finalmente terminamos generando un conflicto mayor por hacer interferir en relaciones laborales a un tercer actor que poco sabe del movimiento sindical y del movimiento del trabajo, digamos. Entonces, yo no es esto una crítica a la justicia, cuidado la justicia en meterse en temas que no conoce a fondo, porque va a terminar laudando equivocadamente sobre conflictos laborales y eso tarde o temprano daña la estructura de relación entre trabajadores, empresarios y gobierno, ¿no? Y además, por las dudas, tomar una decisión, por si van a trabar las puertas. Mire que yo he visto cosas raras en mi país, ¿no?
Si va a ser un piquete está prohibido. No, pero no me diga que está prohibido. Yo sé que está prohibido de acuerdo a las leyes uruguayas y de acuerdo a las convenciones internacionales. Una cosa que sé que no está prohibida es la ocupación. Entonces, ¿dónde dice que está prohibida? ¿En función de qué está prohibida? No está prohibida, está habilitada. El otro día lo discutía con un empresario. Mire, ustedes dicen que está prohibido, algo que no está prohibido. Porque en todo caso el laudo de la OIT, que es muy difícil de cumplir, dice, se podrá ocupar el lugar de trabajo. Al mismo tiempo podrán entrar los huelguistas y al mismo tiempo podrá entrar la gerencia de la empresa y los dueños de la empresa. Esas son que las se condiciones. que se haga cargo que lo va a hacer, ¿no? Como todo en el Uruguay. Esas son las condiciones. Si usted quiere juntarlo, yo soy hincha de Godoy a morir. Si usted quiere juntar a la hinchada de Aguada y de Godoy en la misma tribuna, yo creo que está muy bien. Pero usted se hace el responsable, ¿no? Yo no. ¿Y quién sería el responsable en este Y caso? yo no sé, lo más parecido a Dios, ¿no? Porque te imaginás que en un momento de tensión como es la ocupación, pensar que esto es posible hacerlo, bueno, yo me imagino que sentado en un escritorio muy burocrático de la OIT, alguien puede llegar a pensar que se hace, pero probablemente nunca haya entrado a una fábrica ocupada, nunca haya sentido lo que se siente en un lugar ocupado, con días de trabajo perdidos, con jornales que ese trabajador no va a cobrar, porque parece que el ocupante sale del lugar de trabajo favorecido por la medida. Sale con días de descuento que después le va a afectar la vida del trabajador. Es decir, cuando lo hace, está buscando mejorar su calidad de vida. Y por cierto, Emiliano, que podríamos mostrar de acá al final de la tertulia, incluso sin tertulia, los logros que han tenido esas medidas sindicales para la gente más débil, sobre todo. Si usted piensa que los trabajadores uruguayos tuvieron cerca del 60% de incremento salarial, pero los trabajadores más débiles en Uruguay tuvieron más de 100, es que el movimiento sindical tuvo una intencionalidad muy fuerte en colocar los principales aumentos en el sector más débil de los trabajadores. Y esto es lucha, y esto es paro, y esto es huelga, y en algunos casos es ocupación. Pero la mínima cantidad de casos. Entonces, cuando se subvierte la verdad y se plantea la ocupación como el principal monstruo que aleja inversores, mire que yo he hablado con inversores extranjeros y nadie me ha planteado este tema. Nadie, ni UPM, ni nadie. Cuando dicen UPM está negociando con el gobierno mejores condiciones. Pero ¿usted cree que va a venir o no va a venir al Uruguay por ocupaciones? Si ya tiene una experiencia en Uruguay y sabe que el movimiento sindical es sensato, negocia colectivamente y saca las mejores condiciones, pero después en el Uruguay usted no tiene conflictos explosivos, como tiene en otra parte del mundo. Cuando dicen fuego sindical, deberían leer los diarios de otra parte del mundo, que me consta que usted los lee, ¿no? Esta semana, a raíz de esta situación, consultamos al doctor Juan Razo, catedrático de grado 5 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de la República. Él definió el clima de las relaciones laborales como una especie de tormenta, aunque lo consideró esperable, dado el momento en que están las negociaciones y también la inestabilidad económica de la región. Y entonces hizo como observaciones para distintos lados. En cuanto a las estrategias sindicales, indicó, tienen que ser muy cuidadosas. Un piquete además que no permita ingresar a la empresa a trabajadores y empresarios, es una medida que yo no creo que sea legítima. El piquete siempre tiene que permitir que los trabajadores entren. ¿Y quién juzga? Se preguntó, la opinión pública. Hay buenos sindicalistas, hay buenos sindicatos, pero la opinión pública tiene una visión contraria a las ocupaciones, a los piquetes, a las medidas extremas de fuerza. Y eso es malo para la negociación y es malo para la organización sindical. Bueno, ahí yo concuerdo. Digamos, hay una teoría que yo defiendo mucho, no es mía, es de Pepe de Lía y de esa generación, que decía que cada medida de lucha había que someterla a 3 debates distintos, ¿no? Un debate, una pata del debate era que los sindicatos del sector apoyaran la medida, entendieran las reivindicaciones que había. Otra era someter el conflicto al resto de los sindicatos para que el resto de los sindicatos opinaran, se expresaran. Y una tercera, pero no menos importante, que esa medida pudiera comulgar con el resto de la sociedad. Cuando esta tercer pata la descuidamos, para mí es un problema grave. Pero no porque se genere una conflictividad exagerada, porque no la hay. Es una tormenta, yo te podría decir, es una tormentita. Digamos, no va a traer viento, no va a volar chapa, no va a haber granizo. Obvio que en las editoriales del País, del Observador, parecería que la inversión internacional no llega a Uruguay por problemas sindicales, cuando en verdad hay un problema regional brutal, hay una circunstancia mundial de tamaño importante, es analizada por los técnicos con seriedad cuáles son las dificultades, pero aprovechan el momento y de paso atacan al movimiento sindical. Ahora, igualmente sigue siendo una premisa valiosa, que cualquier medida que se ponga en contra de la sociedad, no ganás el conflicto, podés ganar alguna reivindicación del conflicto, pero tu conflicto queda enemistado con el estado de ánimo
de quienes vos tenés que hablar, que es el resto de la sociedad. Los organizados somos 400.000, es enorme la cantidad de organizados, pero nosotros podemos tener que hablar con 2 millones. Y poder que hablar no significa que sean parte del movimiento obrero, tienen que entender los posicionamientos del movimiento obrero. Bueno, quizás a ese tipo de razonamientos es que está apuntando el ministro Murro con los comentarios de esta semana, ¿no? Sí, pero es ministro, si los hace público, entonces me rezonga por televisión, ¿me entiendes? Seguimos con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Veamos el caso de la Unión Ferroviaria, que esta semana estuvo en el tapete. ¿Por qué? Porque el viernes, temprano en la mañana, impidió con un paro la reinauguración del servicio de pasajeros entre Montevideo y Empalme Olmos. Ese episodio en particular, donde, para empezar, la vicepresidenta de la República en ejercicio de la presidencia se clavó, entre comillas, fue un acto que no ocurrió, a una reapertura que no ocurrió, pero además se clavaron, entre comillas, niños de distintas escuelas que habían sido apostados en estaciones, que iba a ir recorriendo ese tren para dar la bienvenida a un servicio muy útil para la población, etc. Una medida como esa, ¿cómo la ven ustedes? Vamos a ver, ¿cómo se presenta públicamente? Obviamente que la gente no le debe caer con simpatía, cómo se presenta públicamente. Ahora, miremos el alma del conflicto, ¿no? Si no, no podemos quedar solo en la medida, que igual yo la hubiera estudiado bastante más y ayer se lo transmití a los compañeros. Se negocia hasta altas horas de la noche un tema vinculado a los ferroviarios. Se acuerda con el gerente general. El vicepresidente plantea estar de acuerdo y el presidente no firma el convenio. ¿Usted se cree que las autoridades se enteraron del paro de ferroviarios cuando llegó la vicepresidenta y los niños? Era evitable eso, absolutamente evitable. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que la vicepresidenta estuviera en un lugar donde se sabía que el tren no iba a correr por decisiones sindicales? ¿De quién es la responsabilidad que los niños estuvieran en un lugar donde ya se sabía que el tren no iba a correr por decisiones sindicales? ¿Cuáles fueron las cuestiones que llevaron a esos trabajadores a tomar la medida? Que el presidente no quiso firmar un convenio que se había trabajado hasta las 10 de la noche con el gerente general. Y esta parte de la historia, esto que es parte del alma de los hechos, nadie lo va a contar, porque digamos, lo verdaderamente fuerte mediáticamente es que Lucía Topolansky no pudo subir al tren. Yo igual soy de los que creo que hay que tener cuidado. Hay más que eso, ¿no? Hay más que eso, que es la historia de conflictividad entre la Unión Ferroviaria y AFE, que ha hecho que, diría que por décadas, cualquier transformación, cualquier cambio en esa empresa se bloquee, tenga inconvenientes. Ahora mismo, SELF, la empresa de AFE y la Corporación para el Desarrollo dedicada al transporte de carga, acaba de ser descalificada por UPM en el llamado privado para tener quien haga el servicio una vez que esté la planta de UPM2. ¿Y qué es lo que ha estado en juego, según decía el propio presidente de AFE? La falta de credibilidad. AFE no es creíble. Y sí. Ahora, el problema es que ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Solo la Unión Ferroviaria? Esta pregunta es fácil de responder, me parece. Son 500 trabajadores en la Unión Ferroviaria. Parece que fueran 500.000. Bueno, eso es lo que llama la atención. Con ese tamaño, el peso que termina teniendo en las decisiones vinculadas con AFE. La administración no tiene ninguna responsabilidad en el tema. Las decisiones de quedarse con una plantilla tan débil puede potenciar un tren en Uruguay en modo ferroviario. De todas maneras, ¿cuál es el papel que nosotros vamos a intentar jugar en estas horas, ¿no? Ustedes en se estas horas, ayer con ahora, este sindicato. ¿no? Ahora dentro de un rato termino el programa y empiezo a hacer gestiones junto con otros compañeros. Bueno, tratar de armar una reunión de primer nivel entre trabajo, transporte, Unión Ferroviaria, PIT-CNT, para ver si se puede llegar a un acuerdo general, porque usted se imagina que se va a hacer las obras para la instalación de las vías del tren que va a ir de UPM a Montevideo, al puerto de Montevideo, y esos trabajadores, cuando las vías en distintos tramos no estén funcionando, van a quedar sin actividad. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el trabajador? Como cualquier trabajador, de acá le preguntaría, mire, Emiliano, usted está anunciando que no va a seguir, ¿y conmigo qué va a pasar? Se lo va a preguntar, en la mejor. Si usted no le da una respuesta clara al trabajador de la radio, probablemente se levante en conflicto. ¿Porque es un alocado? No, porque cualquiera quiere tener estas dos garantías. ¿Qué va a pasar con su trabajo y qué va a pasar con su ingreso? ¿Qué va a pasar después que UPM esté instalada? ¿Qué va a pasar con el modo ferroviario de pasajeros y de carga? ¿Cuál va a ser la inversión estatal en el mejoramiento de ese tren? Entonces, discutir los temas de fondo a veces ayuda a discutir los temas
más colaterales, más, digamos, de índole salarial o de índole de beneficios. Pero en realidad lo que están los trabajadores preocupados es por el futuro de su trabajo. Y para mí esto es entendible. Debería haber una respuesta oficial de AFE y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En esta etapa donde se afecta a tal sector de trabajadores, esta es la política que va a haber. En esta etapa esta otra y en esta etapa esta otra. Pues son 36 meses, ¿no? La clave es de qué manera se negocia para que se llegue a algún tipo de entendimiento y esto se encauce, ¿no? Hasta ahora, por lo visto, los canales que se han utilizado no han resultado muy productivos. Para mí es la construcción de confianza, ¿no? No hay negociación sin confianza. Yo no tengo por qué quererlo a usted. Tengo que confiar que si acordamos algo con usted lo va a cumplir. Y usted tiene que confiar que si me dice 8:15 estoy en la radio, yo 8:15 estoy parado acá en la radio. Si las partes confiamos, no importa que pensemos. Confiamos que después de los acuerdos, los dos vamos a defender esos acuerdos como si fueran propios. Donde estos acuerdos funcionan, no hay ninguna lógica de conflictividad exagerada. Es decir, se llega a un acuerdo y por 3 años las partes lo cumplen. Donde hay desconfianza entre las partes y el empresario cree que el trabajador no va a cumplir y por el contrario el trabajador piensa que el empresario no va a cumplir, aquí es donde más conflictividad existe innecesaria. ¿Me entiende? Entre la conflictividad necesaria y la conflictividad innecesaria. Yo pienso que hay lugares donde el diálogo ha sido negativo y por lo tanto la credibilidad de una parte y la otra ha sido negativa, y bueno, ahí uno ve donde hay más dificultades, ¿no? Enseguida retomamos la entrevista con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Vamos a ver el caso de Conaprole, que ha estado también en el tapete. Vamos a ver la otra reunión que ha tenido la central esta semana con las gremiales agropecuarias del agro que se retiraron de los consejos de salarios. Pereira, después de consideraciones generales, nos deteníamos recién en un caso, el de la Unión Ferroviaria. Pasemos a otro que ha estado también en el candelero, Conaprole. La situación de Conaprole es bien particular. El alcance de la cláusula de paz del convenio colectivo fue justamente motivo de negociación durante varias semanas. Se llegó a ella, se firmó, y un par de días después ya había un paro. Y otros días después, otro paro. ¿Cómo examina el comportamiento del sindicato de Conaprole? Yo diría, ¿cómo examino el comportamiento de Conaprole? Porque no es que en Conaprole solo hay trabajadores. En Conaprole hay gerencias y en Conaprole hay un directorio. Y en Conaprole están los dueños, que son los productores de leche. Es decir, Conaprole es una empresa demasiado importante para el Uruguay como para no analizarla con preocupación siempre, incluso en los momentos de auge. Conaprole fue capaz de superar el problema del precio de la leche porque tenía diversificado su mercado, porque tenía una producción suficiente como para llegar al mundo. Es decir, cuando hablamos de Conaprole no hablamos de una empresa en crisis, y uno piensa que la acción sindical debería tener una empresa, digamos, en crisis, y si no está en crisis, entonces no será que es tan malo el vínculo laboral. Tendrá dificultades hoy, pero no será que es tan malo. Y hay que trabajar en dos direcciones. Tiene muchas dificultades. Bueno, una dificultad es que si la medida legítima, más legítima que un ser humano puede tomar, es decidir que no hace horas extras. Yo quiero trabajar solo 8 horas, que no trabajo los días libres. Con esta medida del sindicato de Conaprole es que se generan estas dificultades. ¿Usted cree que es prudente que solo una medida de este tipo lo pueda afectar? Si esta medida lo afecta, ¿el directorio de la empresa no tendrá que pensar qué es lo que pasa? Ninguna medida de paro. No, trabajar a reglamento. ¿Me entiende? Ha habido paro a raíz de la contratación de un funcionario en forma azafral ante la ausencia por enfermedad de un trabajador, por ejemplo, ¿no? Pero la medida que llevó el conflicto principal adelante, por la cual se llegó a esta cláusula de paz, eso fue es una medida trabajar sin horas extras. Esta la pone mucho más en jaque que esta medida de paro por algunas horas, ¿no? La decisión de no hacer horas extras y no trabajar los días libres coloca a la empresa en situación de mayores dificultades que un paro, ¿me entiende? Si esto es así, ¿la organización del trabajo de esa empresa es adecuada? No tiene nada que ver la otra parte. Nadie se pregunta si la organización del trabajo está adecuadamente formulada. Pero si ¿qué está queriendo decir? ¿Que faltan empleados en Conaprole? Bueno, sí, pero no lo tengo que decir yo. Utilizan un mecanismo que les resulta práctico, pero cuando es histórico, ¿no? Pues lo mismo pasa en varios organismos públicos. Si la medida de horas extras no me permite la operativa, algo no estoy haciendo bien, ¿me entiende? Bueno, lo que pasa es que ahí aparece la discusión a propósito de lo que implica
hoy por hoy, en los últimos años, la contratación de una persona, la incorporación de una persona, ¿no? Los costos que se asumen y las dificultades, llegado el caso, cuando hay que reducir personal, etcétera, ¿no? Yo Eso me es lo que trae imagino por medio. que una parte de los empresarios quieren vivir en Paraguay, ¿no? Que usted llega y le dice el gobierno paraguayo, aquí usted no tiene que cumplir ningún derecho, echa al trabajador cuando quiera, lo coloca en el lugar que quiera. Bueno, yo ese país no lo quiero, espero que usted tampoco, Emiliano. No lo tiene por qué decir, pero yo ese país no lo quiero. O sea, esa construcción social, donde el que tiene el capital puede decidir cualquier cosa sobre su trabajador, no parece ser lógica para un país que ha construido democráticamente vínculos laborales, vínculos sociales. Es decir, el estado de bienestar, que tiene deterioros en una parte de la sociedad, pero que tiene grandes acuerdos sociales, algunos no escritos, y uno es respetar que si hay un trabajador, usted le tiene que aportar a la seguridad social para que un día se pueda jubilar. Ahora, claro, en Uruguay, la mayor parte de los uruguayos va a llegar un día que cumplamos 60 años, podamos ir al Banco de Previsión Social y de ahí en más y jubilarnos. Y en Paraguay va a llegar un momento donde va a haber personas de 60 años que van a llegar a ese mismo banco, no sé cómo se llamará, no me acuerdo cómo se llama en Paraguay, y no van a poder jubilarse. O sea, las construcciones sociales son mucho más complejas que el Uruguay de hoy, ¿no? No está forzando la situación usted con ese ejemplo, con la referencia de Paraguay. El presidente Cartes vino acá a una reunión con empresarios. No, yo eso lo conozco, pero yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de cuál es la situación en Uruguay y por qué puede verse pero fíjese un que la empresario medida ultra frenado a la hora de incorporar más personal y por qué entonces opta por seguir operando en base a horas extra, por ejemplo, ¿no? Pero cuando toda una compañía funciona, cuando todo un sector público, porque es privado y público, funciona en base a, usted tiene que repensarse, ¿no? Bueno, pero uno de los argumentos, una de las preocupaciones, uno de los malestares en CONAPROL es que el sindicato pretende incidir en demasiadas medidas, varias de ellas elementales, como esta que le mencionaba recién, ¿no? Sustituir con un zafral a un empleado que faltó. Entonces, esto en Alemania sería visto con normalidad. Si hay en una empresa mayor de 25 trabajadores, en el directorio hay un trabajador sindicalizado. ¿Me entiende? Porque el trabajador tiene conocimiento de la organización del trabajo, tiene conocimiento del proceso productivo, entiende bien los cambios que se van dando en el mundo del trabajo porque los está sufriendo, los está padeciendo. Lo que pasa es que en Uruguay entendemos que solo hay uno que puede tomar decisiones, que es el empresario. Y en general en los países modernos, en los países que tienen producciones modernas, la consulta con el sindicato es permanente. Pero entonces, ¿usted avala el comportamiento del sindicato de CONAPROL? No, yo no tengo que avalar, yo ya le dije que no soy el Toto de Silveira de los conflictos. No, usted es el presidente del PIT-CNT. Lo que le digo es, entiendo que en un modelo donde hay dificultades, cuanto más dificultades hay, más diálogo tiene que haber. Y si las dos partes se clavan en las posiciones originales, el acuerdo es muy difícil, ¿me entiende? Digamos, cuando una negociación... El sindicato ha conseguido muy buenas condiciones de trabajo, sí, muy buenos sueldos en la comparación pero es que nadie lo niega. Con el país y con el propio sector lácteo en general. Sí, esta empresa ha conseguido un gran rendimiento, ha llegado a 104 países del mundo, creo. Y esto los trabajadores no tendrán algo que ver en que esto haya funcionado. Porque nos quedamos viendo la parte, otra vez, sin el alma de la historia, ¿no? Nos quedamos viendo los efectos de un conflicto. Pero no nos quedamos viendo los efectos de una empresa que sigue siendo líder en el Uruguay, a pesar del ingreso de compañías de buena parte del mundo, ¿no? ¿Se va a involucrar el PIT-CNT en la relación Está laboral? Está involucrado desde el primer día. Trabajamos muchísimo en esa cláusula de paz, trabajamos muchísimo en hablar con el directorio de CONAPROL, en hablar con los productores. Y en los hechos que han ocurrido después de la cláusula de paz. Bueno, ha ido mejorando, porque pensar que estamos en un problema enorme en CONAPROL porque hubo una medida, por como usted dice, por un cambio de tarea que no fue discutido con el gremio, porque a ver, las relaciones laborales tienen historias, estas historias datan de 40 años. Y usted un día dice, me levanté hoy y quiero cambiar esta historia. ¿Y piensa que es mecánica cambiar esa historia? ¿O tendrá que hacer un proceso de diálogo, de conversación para ver cómo efectivamente, nuevamente los actores se colocan en la cancha en lugares distintos y así lo acuerdan? ¿Me explico? Porque no vaya a creer que esto es nuevo. Yo iba con Pepe Delía a las negociaciones de CONAPROL, imaginemos de cuántos años estamos hablando, y tenían dificultades que finalmente se laudaban. Ahora, hoy se está discutiendo en otras circunstancias, bajó un poco el precio internacional de la leche, CONAPROL tiene que jugar un papel líder en la sociedad uruguaya, pero sobre todo hacia el exterior de la sociedad, en fin. Y además, los conflictos son cada vez más públicos, digamos. Estos conflictos probablemente hace 20 años también se dieran, pero pasarían desapercibidos porque no eran el eje central de la información. Lo que cambió hoy entre lo que hablábamos con los piquetes del disco, parece que los piquetes del disco fueran de hoy.
No, los piquetes del disco hace años que se hacen. Hoy cobró Estado Claro, público. pero acá se da el caso de que los tamberos, o buena parte de los tamberos, están atravesando dificultades por toda la coyuntura especial que tiene ese sector, y varios de ellos se enfrentan a raíz de estas medidas a que no les retiran la leche, por ejemplo, a que tienen que tirar leche o resolver si la tiran o no la tiran, la donan. Ese tipo de cosas se están pasando. No, es que hay que discutir con precisión, porque si usted dice un tambero uruguayo, pequeño tambero, gana 30.000 pesos por mes, trabajó él y su esposa, yo lo siento más parte del movimiento obrero, digamos, que del empresariado uruguayo. Bueno, ¿me pero entiende? por lo visto el sindicato de Conaprole no lo ve Bueno, pero así. eso es lo que hay que entender, que cómo se construye un vínculo entre los trabajadores industriales y el trabajador del agro vinculado a los tambos, pero también el pequeño y mediano productor, que es dueño de ese campo o arrienda ese campo, pero que tiene una rentabilidad. Por eso le digo, muy por lo visto parecida a el un salario. sindicato no lo ve así. Bueno, no, pero no ve al tambero como alguien casi igual Sí, a lo él. ve. Si usted habla con ellos va a ver que lo ve. Pero toma medidas que los perjudican. Después, si las acciones confluyen en esa decisión estratégica, diría yo, porque por cierto que sería más fuerte el gremio si tuviera apoyo del pequeño y mediano tambero. Por cierto que tendría mucha mayor influencia en el sector. Bueno, esto es un tema a trabajar, pero no es que los trabajadores lo desconozcan, digamos. También se hace un mundo de un paro de 3 horas, ¿no, Emiliano? Otra vez, un paro de 3 horas. Para terminar, Pereira, y con poco tiempo, porque ya avanzamos mucho en la Como mañana. Con 30 minutos. Vayamos a la negociación con el sector rural. El martes se reunió el PIT-CNT con las 5 gremiales rurales más importantes a raíz de la situación que había quedado planteada cuando se retiraron de los consejos de salarios. ¿Qué dejó ese intercambio? Bueno, yo parto de la base que cuando hay problemas, más diálogo. Cuanto más dificultades hay, más diálogo. Si queremos preservar una columna vertebral, que es el Uruguay democrático, ¿no? Y el Uruguay democrático pasa porque las autoridades sean elegidas por la gente, el gobierno sea elegido, el presidente sea elegido por la gente, los parlamentarios. Pasa también porque las relaciones laborales sean lo más democráticas posibles. Pasa también por ese contrato social no firmado, es que todos nos respetamos, ¿no? Entonces, si hay diferencia en un sector, lo mejor es conversar. No siempre en las negociaciones se llega a un acuerdo, pero va dejando... En este caso, estas gremiales resolvieron que siguen afuera de los consejos de Pero vamos a salarios, ver, va dejando sedimentos que probablemente construyan para el futuro un modelo de negociación que finalmente sirva para el sector. Lo primero que hay que entender, que mientras la negociación en Uruguay, colectiva por rama, viene del 43, es decir, una enorme cantidad de décadas, la negociación en el sector rural viene del 2005. Por lo cual es una relación laboral, yo te diría, adolescente en relación al sector industrial, al sector del comercio, al sector de la construcción. El segundo factor es que estamos negociando en un mal momento del agro, ¿no? Con lo cual, digamos, no es el año que yo elegiría para negociar, es el año que me tocó. El tercer factor es que el sector agropecuario, las empresas, no es que se retiraron de este Consejo, ya se retiraron del anterior, en el cual hubo una cláusula de al final del convenio revisar y ver si había una diferencia salarial, y ahí se otorgó algo más del 2%, que son para la mayor parte de los trabajadores 400 pesos. Este no puede ser el fundamento de abandonar una negociación colectiva, ni que haya un conflicto con APROLE, porque si todos dejamos de dialogar porque tenemos dificultades del otro lado, y bueno, solo queda el conflicto, ¿me entiende? ¿Usted vio el comunicado que sacaron estas gremiales? Sí, Asociación de Cultivadores de Arroz, Asociación Nacional de Productores de Leche, Asociación Rural, Cooperativas Agrarias Federadas, Federación Rural. Destacaron el gesto del PIT-CNT de pedir la reunión, de abrir el diálogo, pero con respecto a los consejos de salarios dicen, estamos a favor, son un buen instrumento que ayuda al crecimiento económico del país, contribuye a una mejor distribución de los ingresos, es un ámbito para que los trabajadores presenten sus aspiraciones y reivindicaciones, lograr garantías para que los empresarios tengan mayores certezas en el manejo de las empresas, pero para que esto sea posible, los consejos de salarios deben tener la calidad institucional y de organización que permita dar garantías a todas las partes. Esto no sucede. La negociación por rama de actividad, donde no se tienen en cuenta las diferencias entre empresas en cuanto a tamaño, localización, infraestructura, etcétera, ha demostrado no ser efectiva para los fines perseguidos. La crisis de la lechería, la retracción en la actividad arrocera son claros ejemplos. No, nosotros tenemos que discutir el tema agropecuario, me refiero a los que somos urbanos, ¿no? Digamos, el Uruguay en cierta medida tiene una fuerte influencia del agro, pero conoce poco de él. O sea, los montevideanos, no me refiero a los montevideanos, me refiero a cualquier persona que vive en una ciudad.
de Montevideo o en el interior del país. Ahora, hay 4 cosas que nosotros le dijimos en la reunión. Es errático irse de los consejos de salarios, se puede discutir sector por sector. El fortalecimiento democrático de ese ámbito permite que allí se discuta ahora en clima de paz. Tenemos 2 posibilidades: o discutimos este tema en la ronda de consejos de salario o todas las partes quedan libres. Y después, cuando vamos a discutir en el medio del conflicto. Y otra vez pondrán al movimiento sindical diciendo, bueno, ahora hay una conflictividad en el sector rural vinculada a este tema, y bien se podría haber hecho en un clima que no es de conflictividad. Y una tercera cuestión que nos parecía lógico, y esto sí me parece un avance de esa reunión, discutir entre los trabajadores rurales y los empresarios rurales temas estratégicos para el sector. Algunos que son prioridad para el movimiento obrero: construcción de empleo, formación profesional para el acceso de tecnología al agro. Hay que ver el acceso, qué volumen tiene y qué nivel tiene, para lo cual se van a necesitar, ya se están necesitando y ya se están utilizando trabajadores de alta formación profesional vinculada al sistema informático que esa maquinaria tiene, e incluso al uso de idioma, porque mucha de esa maquinaria viene con manual en inglés, y bueno, de forma tal que hay un trabajador allí calificado. Esta formación profesional parece un tema clave. El desarrollo de la agropecuaria en el Uruguay, el valor agregado que la misma puede tener, y en cierta medida le dijimos, mire, hace 2 años que nosotros le planteamos a las cámaras empresariales de comercio e industria la construcción de un Consejo Superior de Trabajo, que esté por fuera del Consejo de Salario, porque eso es un ámbito que genera tensiones necesariamente, y que discuta esto: inversión pública y privada, sectores que el Uruguay va a privilegiar con el gobierno y los empresarios, técnicos y políticos. Y de alguna manera desde ahí pensar políticas activas de empleo, no solo para el sector agropecuario, para todos los sectores que sean, digamos, fuertes en construcción de puestos de trabajo. Hay que ver que el sector agropecuario construye unos 130.000 puestos de trabajo. Ahora, podría construir más. Ajá. Y es cierto que hay sectores de la economía uruguaya que podrían construir más trabajo. Habría que discutir bien si estamos, a partir de la ley de inversiones, exonerando a las empresas que están construyendo empleo y ingreso tecnológico. Es decir, hay discusiones ricas para dar, que no tienen que ver con la coyuntura, tienen que ver con pensar el Uruguay del futuro. El Uruguay... ¿Van a seguir esos intercambios? Sí, el martes 16 es la segunda reunión en el local del PIT-CNT, con esta idea, ¿no? Construir una agenda temática. Si esa agenda temática construye además confianza entre las partes, yo parto de la base que el resultado final también es un convenio colectivo, pero no puede ser el único resultado de un convenio colectivo. Nosotros tenemos que estar en condiciones de discutir, no para dirigir el país, porque para dirigir el país están otros elegidos, para dirigir los intereses de los trabajadores de la mejor manera. Y hay claves que son absolutamente imprescindibles. Si me da 1 minuto se la reduzco. Nos fue el tiempo, sí. No hay trabajadores sin empresa, con lo cual nosotros tenemos que tratar de que en Uruguay haya la mayor cantidad de empresas. No hay sindicatos fuertes en empresas débiles, por lo cual la fortaleza de las empresas para nosotros no es un tema menor. Y un tercero: el Uruguay del futuro va a traer cambios consigo, va a traer cambios científico-tecnológicos, quiera o no. La vida ya nos los está imponiendo, hay ejemplos muy variados. Será muy distinto el Uruguay si nos preparamos para ese cambio científico-tecnológico. Hay un libro de Juan Manuel Rodríguez que hoy da cuenta en el Uruguay qué está pasando con este proceso y a nivel planetario. Bueno, y yo parto de la base que hay cuestiones estratégicas y de largo plazo, es decir, cómo se construyen políticas para evitar que haya daños sociales con la inserción científica tecnológica, y si esas políticas no se construyen, entonces vamos a vivir en una sociedad de la cual hoy no imaginamos sus peripecias, ¿no? Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, quedan esos y otros temas para seguir conversando. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer.